Buenos días. En nuestros capítulos del día de hoy hay varios temas, pero hay un tema que siempre me ha impactado y es en el capítulo 22 cuando habla de los hijos en Deuteronomio. Es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Para el pueblo de Israel, lo que Dios mandaba hacer cuando había un hijo rebelde era apedrearlo. Era justamente llamar a los ancianos y decirles: mira, mi hijo es un borracho, mi hijo es un desordenado, mi hijo es un rebelde, mi hijo responde mal, mi hijo es un desobediente, entonces aquí lo entrego. Y entonces Dios mandaba que ese hijo fuera apedreado. Y es duro. Imagínate que tú entregas tus hijos para ser apedreados. ¿Por qué pasaba esto? Justamente porque ya los padres habían hecho todo lo posible y era un hijo que simplemente no quería escarmentar, no quería hacer caso, no quería cambiar. ¿Y por qué hacían esto? Porque ahí mismo lo dice, para que los demás aprendan y se enderezcan. Entonces digamos que Dios sacrificaba a una persona para que los demás que aprendieran la lección y se enderezaran. Yo tengo 4 hijos y sería muy difícil entregarlos por rebeldía. Y de hecho, cuando leíamos este pasaje con ellos, ellos a veces dicen: ¿por qué la Biblia dice cosas de este tipo? Cuando nacieron mis hijos, por una y otra circunstancia, yo entendí claramente que el Señor estaba prestándome estos hijos para que yo los criara para Él, obviamente junto a mi esposo. Y eso es lo que el Señor hace al entregarnos los hijos, pedirnos, digamos, que los criemos para Él. No son míos, yo los tengo por un periodo de más o menos 18 años en los que yo puedo influir en ellos y después ya no más. Pero en esos años yo lo que tengo que hacer es justamente buscar que ellos conozcan al Señor, que ellos se arrepientan de sus pecados, que ellos busquen y amen al Señor de todo su corazón. Y esto lo hago yo primero con mi ejemplo, primero guardando y obedeciendo la palabra de Dios, y después enseñándosela a ellos constantemente desde pequeños, para que ellos la atesoren en su corazón y aprendan a amar a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y sus fuerzas. Y es duro ver esta situación cuando Dios dice exactamente: si tu hijo no obedeció, no aprendió, entonces hasta ahí llegó. Hay varios proverbios que dicen que el hijo rebelde es vergüenza de la madre. Y a uno le parecen estos versículos duros, pero si nos ponemos a pensar es justamente esto. O sea, si un hijo se porta mal, a una es la que le da vergüenza, a una es la que le duele cómo se están comportando. Hoy en día las corrientes filosóficas y psicológicas y humanistas están diciendo justamente que no importa cómo sean los hijos, no importa cómo han crecido, no importa, la cosa es que tú no los debes corregir, no los debes maltratar según ellos, y bueno, que se críen de cualquier manera. Pero ves en Deuteronomio lo que pasaba con los hijos rebeldes, y esto es lo que Dios manda, y los pensamientos de Dios siempre están por encima de las leyes humanas y de los pensamientos y filosofías humanas. Y no es que yo diga: ay, bueno, ahora vamos a matar a los hijos, no, sino que tengamos temor de cómo criamos a nuestros hijos. Cuando conocemos al Señor debemos criarlos para Él completamente, y debemos vigilar y ser diligentes en esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Yo sé que suena difícil, como lo plantea Deuteronomio, pero entonces pensemos cuando lleguemos a la presencia del Señor,
cuando lleguemos delante de Él mismo y Él me pregunte, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué le puedo decir yo? No, Señor, mira, es que Él, mira cómo salió. No, es que Él tal cosa. O decirle, Señor, yo hice todo lo posible, siendo ejemplo para ellos, hablando de tu palabra en cualquier momento, buscando que ellos hicieran lo correcto, corrigiéndolos sabiamente como me lo manda la palabra de Dios. Entonces el Señor, ¿qué me dirá? Que esta sea nuestra reflexión el día de hoy. Si tú tienes hijos pequeños, tienes la oportunidad de criarlos para Él. No descuides la lectura de la palabra, no descuides el ejemplo en obedecerla y cumplirla para que ellos aprendan no solo de lo que escuchan, sino también y sobre todo de lo que ven. Que cuando el Señor te pregunte qué hiciste con tus hijos, ¿qué le dirás tú? Que Dios te ayude y te bendiga en este día.